cordial saludo para todos. Hoy estaremos conversando sobre Zygmunt Bauman y los retos para la psicopedagogía. Video realizado por Lili Mineri Carvacas, Claudia Patricia Parra y Jessica Moreno Giraldo. Para dar contexto, comenzaremos con esta frase de Bauman en donde menciona que la cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación, como eran las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos. A cambio, se nos aparece como una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido. Zygmunt Bauman fue un sociólogo y filósofo polaco-británico de origen judío que se posiciona como uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX. Se le reconoce por su postulado de la modernidad líquida, que es igual a fluidez, cambio, flexibilidad o adaptación. Su obra se enfoca en estratificación social, movimiento obrero, conexión entre la ideología de la modernidad y el holocausto, comprendiendo elementos como el socialismo, las clases sociales, la modernidad, el consumismo, la globalización y otros aspectos. González en el año 2007 menciona que Bauman ejerce sus dotes de encantador con el concepto para abrirnos los ojos respecto de la gran transformación que se viene sucediendo y que afecta por igual a las estructuras estatales, las condiciones laborales, las relaciones interestatales, la subjetividad colectiva, la producción cultural, la esfera íntima de las relaciones amorosas y la amistad, la vida cotidiana y las relaciones entre el ser y el Como se mencionó anteriormente, en la década de 1950, Bauman se interesa por desarrollar sus ideales frente al socialismo, la modernidad y el consumismo. Se destaca por sus aportes respecto a la modernidad líquida, a través de la cual pretende dar cuenta de especificidad, diferencia y novedad de estos tiempos respecto del pasado moderno apenas reciente. En pocos años, el concepto ha pasado a ser parte del lenguaje común de analistas, editores, líderes de opinión, especialistas académicos y hasta políticos. Dentro de sus postulados se encuentra una posición crítica ante la realidad educativa, que se desarrolla en una sociedad líquida, capitalista, consumista y globalizada, orientada hacia la transformación y relación entre cultura, sociedad y educación. La sociedad está inmersa en una vida sin compromisos, impaciente, que busca atajos y se orienta por el mercantilismo del conocimiento. Aquí hace referencia al deber ser del conocimiento, contemplado desde la perspectiva de la educación como agente de cambio para todos y no solo para las clases privilegiadas. En una entrevista del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, dada en el año 2013, Bauman argumenta que se ha perdido el vínculo que existía entre maestros y aprendices. Vivimos en un momento en el que el aprendizaje es continuo y constante y la acumulación de conocimiento ya no tiene sentido. Bauman argumenta que ningún cerebro humano es capaz de retener el conocimiento disponible y que es muy difícil saber distinguir la información útil de la completamente irrelevante. ¿Cuál debe ser el papel de las instituciones educativas en un contexto así? Bauman responde que las escuelas y universidades tienen que reinventarse y crear nuevas formas de enseñanza. Para dar una mejor comprensión de la modernidad líquida, esta se debe visualizar desde los cambios epistemológicos que trajeron los fenómenos sociales del siglo XX, como lo fueron las guerras mundiales y las revoluciones culturales que se formaron posterior a esto. Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que los preceptos morales tradicionalistas, que en este caso se manifiestan como sólidos porque tienen una duración en el tiempo y son de difícil modificación, pierden protagonismo y se empiezan a dar vínculos diversos, efímeros y, haciendo alusión a la composición material, líquidos. Bauman muestra cómo la modernidad líquida, al diluir los dispositivos productores de sentido de la modernidad sólida, diluye también la eficacia simbólica de los mismos. Sostiene que hay una sociedad conformista y otra inconformista, y que debe existir una tercera sociedad, que es la del cambio. Dice Bauman que se trata de otorgar poder, que la educación apunte y aporte sus saberes y quehaceres a la contribución de una nueva ciudadanía. Como elemento a considerar, Bauman le apuesta a una educación que deje huella y que impacte. Bauman asume el reto de aportar al cambio pedagógico elementos novedosos para pensar en estos tiempos inciertos y hacer un reajuste. Apunta por una educación que pretende anudar en un breve instante una duración infinita que deje huella. Como aspectos clave para los retos de la psicopedagogía, Bauman plantea que en el pasado la educación adquiría muchas formas y demostró ser capaz de ajustarse a las cambiantes circunstancias, fijándose en nuevos objetivos y diseñando nuevas estrategias. Por lo tanto, la educación es una incidencia de la modernidad líquida, dado que está influenciada por la política y por los intereses económicos de las corporaciones. De acuerdo con lo anterior, se debe seguir aprendiendo el arte de vivir en este mundo plagado de información y además de preparar las futuras generaciones para coexistir en este mundo. La educación se encuentra en un punto de inflexión debido a la cantidad de información y datos asequibles.
de modo que la sociedad actual se resiste a la idea clásica de la educación. Desde la psicología el llamado es a no enfocarse únicamente en el cumplimiento de estándares y metas referentes al contenido pedagógico y al logro de los planes curriculares. La visión debe estar direccionada a ir más allá, a contemplar el sujeto tanto que enseña como el que aprende como un todo. La idea está en contemplar la formación desde lo ético, lo reflexivo, lo democrático y lo ciudadano, como lo propone Riaño, en donde menciona que otro elemento que suscita la reflexión en esta relación con lo que se llama formación es ¿a qué está convocada la escuela hoy? ¿A formar en qué? ¿A educar sobre qué? Pues más allá del desarrollo de las competencias cognitivas, la cuestión es ¿cuál es el lugar de la ética, la ciudadanía y la democracia en la escuela? Como elemento a resaltar de la subjetividad del que enseña, el docente debe resignificar la idea del tiempo y la modificación de la noción actual de educación para adaptarse al mundo contemporáneo, entendiendo que la educación debe ser concebida como un proceso de conocimiento útil y no como un producto mercantil que pretende transmitir y conservar el conocimiento. Asimismo, buscar el empoderamiento y resignificación de los roles, las estrategias metodológicas y las pedagógicas de mediación activa, la autonomía, el desarrollo del pensamiento crítico ajustado a la realidad sociopolítica del contexto, el trabajo colaborativo y el vivir en colectividad. El docente entonces debe asumir su rol dinámico de la sociedad para responder de manera creativa, crítica y humana a los devenires que en ella se va exteriorizando. Por otra parte, la subjetividad de quien aprende comprende que las instituciones educativas deben ser un espacio de diálogo crítico constante y participativo, que oriente al educando en su accionar y hacia la construcción de ciudadanía y ser un actor de paz. Dentro de los procesos de socialización, podemos comprender que los procesos psicopedagógicos dentro de la sociedad deben estar direccionados y fundamentados a la construcción desde lo integral, pues el ser humano está habitado por un todo desde el tejido y la formación social. Se cita entonces los ideales de Mojica, que en 1997 nos afirma que se requiere de la puesta en marcha de un proceso educativo y ético de la sociedad que forme ciudadanos reflexivos, con conciencia colectiva, capaces de trascender el individualismo y la moral del propio beneficio. Entendiendo lo anterior, pues entonces se podrá afirmar que la escuela se necesita no únicamente basada en la reproducción y disciplina, sino en la maximización, la exploración y organizar la interpretación de la información. La escuela debe fomentar la emancipación del ser humano para generar conocimiento y herramientas para el futuro, siendo entonces el modelo de educación un ejemplo adaptable a las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas del contexto en el que se desarrolla. Por tal motivo se debe realizar una reestructuración. Por tanto, se enlaza con la realidad social lo educativo y las incidencias en el quehacer pedagógico. De acuerdo con esto se deben surgir cuestionamientos sobre el sistema educativo actual, cómo educar y empoderar el proceso de enseñanza para el aprendizaje, cómo solventar la dificultad de la transmisión y permanencia del conocimiento en la sociedad líquida, cómo construir esquemas curriculares contextualizados y participativos. La transformación educativa está sujeta al cambio tecnológico, cómo debe ser asumida por los actores sociales. Redefinir y transformar la educación de manera constante como reto social y político, en tanto el consumismo, la incertidumbre, la individualidad, el masivo desarrollo tecnológico, la ausencia del diálogo, la indiferencia social y el mundo globalizado son una constante. El reto entonces de la psicopedagogía dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje está en la concepción y la mirada que se le debe dar a la escuela y a la educación como un espacio para el tejido social y la transformación, no solo desde el saber, sino también desde el ser. Se argumenta la idea de Riaño, en donde dice que concibe la escuela como un escenario para configurar otras maneras de ser y estar en el mundo, otras formas de relación que legitimicen al otro y a la otra, que no impliquen excluirlo por ser diferente ni que naturalicen las maneras de violencia. Esto entonces nos da una conclusión y es que aquí tendremos un reto importante en cuanto a los elementos de integralidad en la formación disciplinar y académica. Muchas gracias.